Buenas noches estudiantes y bienvenidos a la última videoclase de la materia y la última videoclase de esta unidad número 4 dedicada al marketing y a la publicidad. En esta nueva videoclase de la unidad nos vamos a centrar, siguiendo por supuesto en la línea del marketing y la publicidad que comenzamos la semana anterior. Vamos a dar un paso más adelante en la unidad y nos vamos a centrar ahora en la traducción en moda específicamente. Y para poder entender este mundo de la moda, de la traducción en moda, debemos primeramente saber de qué se trata todo este universo. Y por lo tanto voy a compartirles un video que ilustra un desfile de modas para que luego, a partir de lo que podamos visualizar en este video, seamos capaces de desmembrar cada uno de los secretos y desafíos que el traductor especializado en moda deberá atender para traducir adecuadamente, de acuerdo con la terminología, estrategias, conocimientos lingüísticos apropiados, estrategias de traducción apropiadas. Vamos al video y luego comenzaremos con el recorrido propio de esta videoclase.
El traductor que intente traducir moda, especializarse en la traducción en moda, deberá enfrentarse con la traducción de indumentaria, tipos de peinados, tipos de bolsos y carteras, tipos de sombreros, tipos de calzado, partes de una prenda, etcétera, etcétera, etcétera. Pero para poder llegar con esa traducción a través de una marca registrada, a través de un diseñador determinado, convencer al cliente para que compre esa prenda, esa joya, ese bolso, ese perfume que se está publicando en una revista, en un portal, etcétera, como traductores debemos ser conscientes de que nuestras propias competencias son importantes, pero también saber cómo dar batallas a los diferentes desafíos que se nos interpongan en el camino. Para comenzar, vamos a decir que la moda es un lenguaje universal, un medio de expresión que trasciende fronteras. Y seguramente todos estamos de acuerdo con esta afirmación. Sin embargo, para que ese mensaje de estilo, de belleza, de tendencia resuene en cada rincón del mundo, se requiere de un arte y una ciencia muy específicos que se resume simplemente en la traducción en moda. Y lejos de ser una mera transposición de palabras, traducir en este sector exige un profundo conocimiento terminológico y lingüístico, una aguda sensibilidad cultural y la capacidad de capturar la esencia estética de cada prenda, de cada joya, de cada calzado, de cada tipo de sombrero, del tipo de fragancia que se busca comunicar. La importancia es crucial desde el punto de vista del conocimiento terminológico y lingüístico que posea el traductor. Pero debemos saber que en el mundo de la moda, la precisión terminológica no es solo un detalle, sino es una necesidad. ¿Por qué? Porque los traductores de moda no solo deben dominar el idioma a la perfección, no solamente deben dominar el idioma de la cultura fuente y la lengua de la cultura meta, sino que además deben ser verdaderos expertos en el léxico específico del sector. Este léxico es vasto, en constante evolución y a menudo se presenta como muy técnico. Se van a encontrar ustedes en el material teórico con vocabulario vinculado con prendas, con cortes, con calzado, con accesorios, con perfumes, con tipos de sombreros, estilos de moda, para poder recorrer y explorar y armar a la vez sus propios glosarios terminológicos que los acompañarán a lo largo de su especialización en traducción en moda. Pensemos en este sentido en la descripción de una prenda. No es lo mismo que traduzcamos vestido largo, que vestido maxi, que vestido de cóctel, vestido de gala. El traductor debe conocer perfectamente la diferencia que existe entre diferentes cortes, entre diferentes prendas. Por ejemplo, saber qué es un crop top, qué es un bustier, qué es un blazer,
¿Qué es un volado? ¿Qué es un pliegue? ¿Qué es un sombrero Panamá? ¿Qué es un tejido trenzado o punto arroz? Etcétera, etcétera, etcétera. Y más allá de las prendas, como vimos aquí, el conocimiento terminológico abarca tipos de tejidos y de materiales, por ejemplo, organza, gabardina, lino irlandés, casimir, algodón, etc. Cada material tiene características que deben ser comunicadas fielmente, como es la caída, la textura, el brillo de esa prenda, de ese material que conforma esa prenda en particular. Luego tenemos las técnicas de confección. Saber qué es el drapeado, el plisado, la costura francesa, el bordado, el fruncido. Estos detalles son cruciales para transmitir la calidad y la artesanía. Tenemos a su vez los estilos, el évasé, el recto, el oversize, que por ahí lo van a encontrar como extra grande, pero ya vamos a ver más adelante cómo en el español abundan todos los préstamos puros que derivan del inglés, del francés o del italiano. Por lo tanto, no tengan miedo en usar oversize como extranjerismo puro y además es un término que así se usa mucho en la traducción en moda, mucho más que extra grande, por supuesto, como extranjerismo puro y la incursiva. Y así como oversize, hay muchísimos otros términos que se comportan del mismo modo. Entonces, ¿qué tenemos que considerar como traductores en relación con los estilos? Si tienen, como vimos recién en el caso de oversize, si tienen traducción al español, si no la tienen, si se naturalizaron o no, y en tal caso, si se conservan como extranjerismos puros, recuerden siempre escribirlos en cursiva y siempre van a ir en minúscula. Tenemos también las marcas y los diseñadores. Esos diseñadores no solamente que elaboran diseños para su propia marca, sino también elaboran diseños para otras empresas o agencias de renombre. Algunas de estas agencias, entre las más conocidas, tenemos Versace, Yves Saint Laurent, Prada, Gucci, etc. Tengamos en cuenta también el mundo de los colores y de los estampados. No solamente rojo o azul o amarillo a secas, sino también los tipos de rojo, los tipos de azul, los tipos de amarillo, los tipos de los diferentes colores, como ya hemos visto cuando bordamos la decoración de interiores. Tengamos en cuenta siempre que los colores en moda son a menudo evocadores y específicos. Por ejemplo, ¿qué evoca el negro? ¿Qué evoca el azul? Recuerden lo que hemos visto de la psicología de los colores en el marketing. Partes de una prenda es otro de los temas que integran este conocimiento terminológico del traductor. Saber la diferencia, por ejemplo, entre un cuello sastre, un cuello mao, una solapa, un puño francés, un bajo deshilachado, etc. Como vemos, el mundo de la traducción en moda constituye un universo completamente diferente de lo que veníamos traduciendo a lo largo del cursado. Y un error en la terminología aquí puede alterar completamente la percepción de un producto. Y ya lo veíamos con los diferentes productos que gozan del marketing y de la publicidad. Porque termina restándole valor a ese producto o en el peor de los casos,
genera devoluciones o quejas por parte del cliente o del consumidor. La precisión lingüística, por su parte, garantiza que el tono, el estilo y la voz de la marca se mantengan intactos en el idioma de destino, adaptándose si es necesario, por supuesto, a las sutilezas culturales de cada mercado, de cada destinatario en particular. Todo lo que acabo de explicar hasta aquí es simplemente para decirles que aquí, en este campo, implica no solo traducir palabras, sino traducir la intención, la emoción. Y como venimos viendo, la traducción en moda trasciende la lingüística y se convierte en un acto meramente creativo, original. La moda, las joyas, los perfumes, el calzado, no se venden solo por sus características funcionales, sino por la emoción, por el deseo, por el sueño que evocan. Y el traductor debe ser capaz de replicar esa evocación en la cultura meta. ¿Y dónde se reflejan esa emoción, ese deseo y ese sueño en la moda en general? En la creatividad y originalidad del traductor para vender a través de nuestros clientes potenciales. Y cuando hablo de clientes potenciales, no me refiero al cliente que va a obtener ese producto, sino me refiero a los clientes que nos brindan la posibilidad de traducirles el texto que nos dieron, la publicidad que nos dieron. ¿Sí? Digo, este deseo, este sueño, esta emoción que se reflejan en la moda, nacen o deben nacer en la creatividad y originalidad del traductor para vender a través de nuestros clientes potenciales, como decía, una buena predisposición del producto que esos clientes intentan introducir, intentan vender en el mercado. Y en esa descripción juegan un papel importante los adjetivos calificativos. La adjetivación y el tipo de adjetivos que se usen son vitales porque son los que van a describir con lujo de detalles ese producto que estoy intentando convencer. Por ejemplo, flowing como fluido, vibrant como vibrante, dropping con buena caída, como por supuesto con buena caída cuando me refiero a un saco de un traje, a un vestido, tailored como sastre, como a medida, luxurious, lujoso, versatile, versátil y muchos otros por supuesto, ¿no? Esta es una lista muy acotada. El traductor debe seguir el equivalente exacto, que no solo sea correcto, sino también que active la imaginación del cliente, del lector, del consumidor, lo que a menudo implica un proceso de transcreación como estrategia de traducción por parte del profesional que traduce. Recuerden lo que vimos la semana pasada. ¿Qué significa transcrear? ¿Qué es la transcreación como estrategia de traducción? ¿Cuándo la usamos? ¿Qué sentido tiene usar transcreación? Por ejemplo, en los eslóganes, como vimos, pero también cuando traducimos moda, donde el contenido no solo se traduce, sino que se adapta culturalmente para evocar la misma respuesta emocional
en el público de destino, usando, por supuesto, como venimos siempre diciendo a lo largo de este recorrido, la originalidad y la creatividad del traductor. Debemos además como traductores saber que el modelo que nos encontramos hoy en el mercado quizás desaparezca en unos años, pero en el futuro volvamos a encontrarnos con el mismo modelo, lo que se conoce en moda como moda retro. ¿Por qué? Como vemos en esta gráfica, a Fashion Cycle, el ciclo de la moda puede siempre cumplir un ciclo de vida. Comienza con una introducción de esa moda en el mercado, introduction, tiene su auge donde se convierte en un estilo, una marca registrada, alcanza ese pico a lo largo de determinado periodo de tiempo, peak, y luego comienza gradualmente a desaparecer, decline, hasta que desaparecen, hasta que la sociedad rechaza ese modelo de rejection phase. Por lo tanto, es necesario que como traductores seamos conscientes de ello, pero además, a lo largo de este ciclo, un mismo estilo, una misma prenda puede cambiar de nombres en la sociedad, en el periodo en que se encuentra aún latente, digo, ¿no? Y cambiar de nombres de acuerdo con el país, continente, región donde se comercializa ese producto, y es allí donde debemos estar informados. Por ejemplo, a lo mejor el sombrero Panamá se llama en Argentina de un modo, pero en Chile de otro, en México de otro modo, en España de otro. Por lo tanto, siempre es necesario conocer el destinatario del producto. Por ello, siempre es necesario leer esa letra chica que nos viene dado por el encargo de traducción que nos llega a nuestras manos. Vemos a continuación la descripción de los siguientes casos, a modo de ejemplos, y observemos cómo se usan los adjetivos, cómo se redacta la descripción de la prenda, qué terminología específica usa. Fíjense en este caso, se trata de una prenda de Massimo Dutti, italiano. Bueno, ahí está el valor, 79,95 euros. Recuerden que en español los puntos que marcan decimales en inglés van con coma en español. Recuerden también el uso de los símbolos ISO, el dólar, el euro, etcétera, que denotan la unidad monetaria. Esos símbolos ISO van adelante o van detrás de la cifra o pueden ir indistintamente en cualquiera de esas posiciones. Bueno, todo eso ya lo hemos visto desde la guía de estilo. Así que a ponerlo en práctica. ¿Qué pasa si escribo en un determinado contexto el número en letras? ¿Qué pasa con el símbolo ISO? ¿Debe ir también en letras? ¿Puedo mezclar palabras con símbolos? Bien, todo eso que ya hemos visto. Vamos a la descripción ahora. Dice así, vestido de corte midi con acabado plisado, tiene un escote en forma de pico y un diseño ajustado en la cintura. Tenemos distintos términos propios de la moda aquí. Fíjense, tenemos corte midi, acabado plisado, escote en forma de pico, diseño ajustado a la cintura. Vamos a
otra de las descripciones. Fíjense en este otro ejemplo. Nuevamente Massimo Dutti, el valor de la prenda, y dice así: camisa fluida confeccionada en tejido semitransparente, tiene cierre mediante botonadura frontal con acabado nácar, además cuenta con detalle de lazada al cuello, estilo fular multidisposición. Nuevamente, fíjense en la terminología específica que describe la prenda. Tenemos camisa fluida, tejido semitransparente, cierre mediante botonadura frontal, acabado nácar, lazada al cuello, estilo fular multidisposición. Avancemos y vamos a centrarnos ahora en las joyas. Y estas joyas son objetos de deseo, símbolos de estatus, de amor, de memoria. Y sus descripciones son ricas en términos de materiales, cortes, acabados, engastes, etc. Fíjense acá estos términos, que también lo tienen ustedes en el material de la lectura. Tenemos gemstones, que son las piedras preciosas, cuando hablamos, por ejemplo, de esmeraldas, diamantes, zafiros, rubíes, ojo de tigre, etc. Tenemos también cuts, que hace referencia a los cortes, a la talla, talla brillante, esmeralda, talla princesa. Metals, que como la palabra lo indica, habla de los metales y los tipos de metales: oro blanco, oro rosa, platino, plata esterlina. Settings, que vendría a ser el engaste bisel, engaste de garras. Y luego tenemos los types of jewelry, los tipos de joyas. Los pendants, que serían los colgantes, los necklaces, que serían los collares, los bangles, que serían las pulseras. Bangles o bracelets refieren a pulseras. Rings, los anillos. Pins, que son los broches, no insignias. El término pin como insignia nos remite más a instituciones educativas, políticas, civiles, etc. ¿sí? En moda, pins se traduce entonces como broches, no como insignia. Como ustedes pueden apreciar, la traducción debe siempre reflejar la artesanía, el brillo y el valor inherente de cada pieza que utilice la persona que gusta vestir a la moda, utilizando por supuesto un lenguaje que resuene con el lujo y la exclusividad. Otro de los aspectos interesantes para incursionar o para explorar dentro de la moda se vincula con el campo de los perfumes. La traducción de perfumes es quizás la más abstracta y poética. Los perfumes se describen a través de sus notas, de sus notes. Recuerden cuando abordamos la traducción en la industria vitivinícola, hablábamos también de este término de notes, las notas amaderadas, frutales, florales del vino. Aquí en particular hablamos de las notas olfativas que el traductor debe atender y transmitir en relación con los perfumes. Cuando hablamos de vinos o de los quesos, hablamos eh, de familias gustativas. Aquí en los perfumes no lo tomamos ni comemos, por eso hablamos de familias olfativas. Y vamos a tener entonces
top notes, que son las notas de salida, las primeras impresiones olfativas una vez que abrimos el frasco de perfumes y olemos el perfume, que es lo que siempre como consumidores hacemos al querer comprar un determinado tipo de perfume. Notas del corazón o notas medias, que son esas heart notes o middle notes, que es la esencia que perdura cuando pongo el perfume en la piel durante los primeros 15 minutos después de haber colocado el perfume, ¿no? La base notes, perdón, la base notes, no base notes, que son las notas de fondo, que es la esencia duradera del perfume en el tiempo. Y cuanto más duradera es esa esencia, mejor es la calidad del perfume. Y finalmente, como ya dije recién, tenemos las familias olfativas o notas que son esas notas de salida, esas notas de fondo, esas notas medias, que son las que recién hablaba en relación con el vino y que se repiten justamente en este campo. Esas notas olfativas refieren a notas florales, amaderadas, atabacadas, cítricas, orientales, ahora que está muy de moda los perfumes árabes. La descripción de un perfume, tengamos en cuenta, a menudo utiliza un lenguaje sensorial y emocional. Un aroma que evoca la brisa marina, fíjense cómo lo redacto, ¿no? Las notas de jazmín, las notas de sándalo, de pétalos de rosa, una fragancia audaz y misteriosa. Fíjense cómo podemos ir jugando con los términos, con los adjetivos, también en este campo. Hay todo un mundo detrás de la traducción de los perfumes que el traductor debe conocer, al igual que cuando traducimos para empresas de quesos o para empresas vitivinícolas en relación con la degustación, en relación con estas notas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que el traductor en estos campos de la traducción de perfumes, de vinos, de quesos, debe ser un experto en semántica olfativa, gustativa, capaz de traducir sensaciones en palabras que generen una imagen mental en el consumidor, adaptando las referencias culturales si es necesario. Por ejemplo, una flora exótica popular en un país puede no tener el mismo reconocimiento o evocación en otro. Todo este proceso de incursión, de preparación, de investigación, de documentación, de especialización en el campo de la moda, se va logrando de a poco. Lo importante es que como traductores vayamos moldeando nuestro conocimiento terminológico y lingüístico dentro de este campo si pensamos especializarnos y dedicarnos a traducir moda. Debemos saber que el traductor no nació como tal, se hace en el campo, en la acción misma. Y como siempre digo, el traductor aprende traduciendo. Y en ese proceso se equivocará 1500 veces, tropezará 20 veces con una misma piedra, hasta que de a poco vaya forjando su impronta, su especialización, su experiencia, adquiriendo, como decimos, cancha en el campo especializado donde
se mueve, dónde traduce. Por otro lado, saber que no todo es terminología y estructuras lingüísticas en el campo de la moda. Como traductores debemos ir siempre mucho más allá, saber, por ejemplo, cuál es la ideología detrás de los diseñadores de moda, cuál es la historia detrás de determinado estilo, modelo, producto, color, conocer sobre la filosofía de la moda, la psicología de los colores que se usan, la época de auge de determinado estilo, de determinada indumentaria, etcétera, etcétera. Porque ello también forja nuestro conocimiento como profesionales. Saber por qué se llama de cual o de tal manera en una época y por qué se llama de tal o cual manera en otra. Saber cuál es la importancia de usar tal o cual material en la confección o de usar tal o cual color o de usar tal o cual tipo de tejido, bordado o de tal o cual tipo de corte. Y en relación con la terminología propia de la moda, nos vamos a encontrar en muchas ocasiones con préstamos, con el uso de extranjerismos tanto puros como naturalizados. Recordemos siempre que los préstamos o extranjerismos puros son aquellos que no se traducen, es decir, se pasan directamente al español sin traducir y por supuesto van en cursiva. Y que los préstamos naturalizados son aquellos que sí encuentran un cambio posible, una naturalización posible del término en español, ¿sí? Que puede ser a nivel fonético o a nivel morfológico. Por lo general, los términos o extranjerismos que aparecen en el español derivan de los tres grandes polos de la moda a nivel mundial. Recordemos cuáles son. Tenemos Nueva York por Estados Unidos, de ahí el inglés, París por Francia, de ahí el francés, y Milán y Roma por Italia, de ahí el italiano. Los préstamos puros, por supuesto, esta lista es muy pequeña, la que ven aquí en esta diapositiva, pero vamos a encontrarnos con millones de préstamos en el camino, pero bueno, los más significativos son algunos de los que les he puesto en esta diapositiva. Tenemos, por ejemplo, préstamos del inglés, blazer, oversize. Del francés tenemos atelier, prêt-à-porter. Fíjense, se comportan como préstamos puros, de allí la cursiva. Pero en italiano, tal vez porque es una lengua que se asocia con nuestra propia cultura, la mayoría son préstamos o extranjerismos ya naturalizados. Tenemos taglia, la GLI en italiano se produce como nuestra L, taglia. Tenemos ahí chifón, tenemos acá un cambio morfológico, por un lado porque se pierde una F, pero por el otro lado fonético porque incorpora una tilde, tulle como tool, etc. Para ir resumiendo lo que vimos hasta aquí, ¿cuál es el rol que debe cumplir el traductor en la traducción en moda? El traductor de moda, como venimos viendo y ya hemos dicho en diapositivas anteriores, se concibe mucho más que un lingüista. Es un experto cultural, un esteta y un estratega de comunicación. Y en tal sentido, su rol es multifacético. Podemos hablar del traductor como guardián de la marca, ya que asegura que la voz, el tono y la identidad de la marca se mantienen consistentes y auténticos en todos los idiomas.
Y esto es crucial para marcas de lujo, donde la imagen y la percepción son primordiales. También hablamos del traductor como puente cultural, ya que no solo traduce palabras, sino también conceptos, emociones, valores culturales, es decir, adapta referencias, sensibilidades, modismos, para que el mensaje resuene de manera efectiva en el público meta. El traductor es a la vez un experto terminológico. ¿Qué quiere decir esto? Lo que ya hemos dicho anteriormente, que mantiene un conocimiento actualizado de la terminología de la moda en constante evolución, tanto en el idioma de origen como en el de destino, y sabe cuándo usar un anglicismo, cuándo no. El traductor de moda también se comporta como un redactor publicitario, un transcreador, porque a menudo el material de moda es altamente persuasivo, creativo. El traductor debe contar con habilidades de redacción publicitaria para recrear ese impacto en el idioma de destino. No solo se trata de traducir, y esto implica a veces reescribir y adaptar. Es decir, lo que venimos siempre hablando de la traducción de ideas, de la traducción de estrategias de traducción para resolver problemas. No se trata aquí de traducir literalmente, no se trata aquí de traducir palabra por palabra. Es decir, el traductor debe tratar de ser creativo, original, usar cuando sea necesario estrategias de traducción apropiadas, transcrear cuando lo crea necesario, etc. También hablamos de que el traductor se comporta como un mero investigador. ¿Por qué? Porque el traductor constantemente está investigando nuevas tendencias, nuevos estilos, materiales, el lenguaje que se utiliza para describirlo en diferentes mercados, etc. Evalúa constantemente lo que hablamos de la curva en el ciclo de la moda, ¿sí? ¿Qué nombre o con qué nombre se lo conoce cuando recién aparece? Si se mantiene el nombre a lo largo del ciclo de vida, cuándo cumple un ciclo y desaparece, etcétera, etcétera. Y cuando tenemos esa moda retro, si se reinserta ese estilo, esa moda con el mismo nombre en el mercado. Bueno, todo esto hace a la fase de investigación por parte del traductor. Y finalmente tenemos la figura del traductor en la traducción de moda como controlador de calidad de las traducciones. Es decir, el traductor no solo traduce, sino también revisa y edita sus propias traducciones para asegurar la máxima precisión, fluidez y adecuación en sus propios textos. Y a modo de cierre, para cerrar este recorrido, quiero compartirles esta reflexión propia que dice así: en un mundo donde la moda se globaliza a una velocidad vertiginosa a través de plataformas digitales, el traductor de moda se ha convertido en un actor indispensable. Es el artesano invisible que teje la pasarela de un idioma a otro, asegurando que la belleza, el estilo y el mensaje de cada colección lleguen intactos y con todo su esplendor a cada consumidor global. Su labor no es solo de palabras, sino de crear una experiencia estética
y emocional sin barreras. Bueno, gente, hemos llegado así al final del recorrido de esta última clase de la unidad número 4, pero a la vez de la materia, no sin antes indicarles cuál es el material bibliográfico de lectura obligatoria que deberán recorrer. Tienen dos documentos que conforman el material de cátedra, documento número 1 y número 2 sobre traducción de moda. El contenido de este material es investigación propia, pero a la vez también tiene contenidos teóricos recopilados de dos autores que para mí son los más exploradores del campo, pero a la vez que llevan la teoría a una publicación. No hay muchos trabajos publicados sobre moda y mucho menos sobre traducción en moda. Por lo tanto, creo que este material que les estoy compartiendo desde la videoclase y desde el material de lectura es valiosísimo, digo, y estos dos autores de los que les hablo como referencia son Patrizia Calefato y Gianfranco Marrone. Además, en uno de los documentos van a encontrarse con enlaces a diccionarios de moda, a diccionarios de telas, que si bien son en español, les sirve a ustedes para hacer este tipo de trabajo investigativo, de documentación. Utilícenlos como textos paralelos, textos espejos, para recopilar a partir de ahí también glosario vinculado con todo lo que hemos visto a lo largo de este recorrido, ¿no? Y también van a encontrarse con enlaces a diferentes agencias de traducción, a diferentes clientes que trabajan desde hace muchísimo tiempo en la traducción de modas. Si ustedes quieren incursionar y profesionalizarse dentro de este campo específico. Bueno, hasta aquí la presentación de esta segunda clase de la unidad. Hasta luego.